Muy buenas a todos, soy Jesús Álvarez, responsable en España de Merco Empresas, Merco Líderes y Merco Responsabilidad ESG. Les doy la bienvenida a este primer webinar sobre el sector distribución retail, el primero de una serie de monográficos en los que vamos a ir estudiando cómo ha sido la travesía reputacional de algunos de los principales sectores empresariales que operan tanto en España como en los países de América Latina. El objetivo de esta serie de webinars es celebrar con ustedes que nos han depositado su confianza durante estos 25 años. El objetivo, como decía, es mostrar cómo ha sido esta evolución reputacional, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido también ampliándose el foco de esta herramienta reputacional que fue Merco, nacido hace 25 años como ranking y asentado hoy en todo el mundo, en más de 20 países, como una de las herramientas de reputación más valiosas, más queridas, más transparentes y humildemente más honestas que ponemos a su disposición. Durante el día de hoy vamos a establecer una serie de bloques de información y de análisis. En un primer instancia vamos a hacer un pequeño recorrido por cómo tanto en España como en el resto de países donde operamos se sitúa en 2024, el último año con datos disponibles, el sector. ¿Cuántas empresas lo componen? ¿Son muchas? ¿Son pocas? ¿Son posiciones de liderazgo dentro de los diferentes monitores? ¿Son posiciones más tímidas? A esa primera parte le seguirá el análisis propio de los directivos, cómo el tejido empresarial español, o portugués, o chileno, o argentino valora los perfiles reputacionales de este sector distribución retail. De los directivos iremos al gran público de Merco o a los grandes públicos de Merco, los expertos. Vamos a ver cómo los periodistas, el gobierno, las ONGs, los analistas financieros, los sindicatos, los responsables de asociaciones de consumidores valoran ese rendimiento, valoran la transparencia informativa, valoran los diferentes atributos que cada uno de los expertos más y mejor conocen de estas compañías. Y por último, llegaremos a la población general. ¿Cuál es la reputación que conceden, que reconocen a este sector versus el conjunto de los tejidos empresariales en cada una de las naciones? Pues bien, vamos a comenzar, no sin antes dar las gracias a las dos grandes empresas con las que vamos a contar en este webinar de hoy. Por un lado, por el lado español, Mercadona, en palabras, en rostro, en voz de Jessica Yuc. Vamos a poder contar con cómo este líder empresarial gestiona proactivamente su reputación, la escucha a los diferentes públicos y cómo lo integra en la estrategia de negocio. Y cruzando el charco hacia América Latina, vamos a contar con Sean Summer y con Leandro Cuccioli, líderes de mercado libre en la región mexicana, centroamericana, para también valorar cómo esta compañía que ha ido creciendo tanto como Merco en los últimos 25 años gestiona proactivamente, desde la escucha, desde la transparencia, desde el dato, su estrategia reputacional. Comencemos. Para Mercadona el secreto del éxito es tener una forma muy clara de trabajar, que en nuestro caso es tener un modelo. Nosotros decimos que tener un modelo y personas que lo aplican es tener un tesoro. Por tanto, lo que hacemos es que las 110.000 personas que componemos la plantilla y los 2.500 proveedores con los que colaboramos, basamos toda la toma de nuestras decisiones en satisfacer a los 5 componentes de la empresa. Primero al jefe, que es como llamamos a los clientes, después al trabajador, al proveedor, a la sociedad y al capital. Y este es el éxito de nuestro modelo, aunque somos conscientes evidentemente de que hay muchas cosas a mejorar y trabajamos a diario para conseguir esa mejora. En los últimos años la estrategia de comunicación de Mercadona ha cambiado bastante. Ahora lo que estamos buscando es integrar a todos los distintos departamentos de la compañía, que se sientan representados y que ellos sepan que lo que estamos comunicando aporta valor dentro de la compañía y de cara también al exterior. Somos súper conscientes de que lo que nosotros hacemos es vender lechugas y al final, pues evidentemente, la información de producto pues añade muchísimo valor en los clientes. Pero también sabemos que no debemos de perder de vista otros temas como pueden ser
cómo llegan a las estanterías y cómo se producen todos los productos que nosotros vendemos. También temas relevantes como tendencias de consumo y, por supuesto, sin olvidar los resultados económicos, que al final es algo que interesa a gran parte de la sociedad. Los valores y la cultura empresarial son muy importantes en la percepción pública de la compañía, porque al final esto es cómo nos perciben, cómo nos percibe la gente de cara al exterior, y esto es algo que todas las compañías deberíamos cuidar. En Mercadona lo que tenemos muy claro y lo que tenemos muy presente es que, además de nuestro modelo, nuestra visión y nuestra misión son las que deben de guiar nuestra toma de decisiones y nuestros planes estratégicos de presente y futuro. Desde que Mercadona inició su actividad en el año 1977, la búsqueda de la calidad contundente ha sido una constante. ¿Qué ha pasado en esta búsqueda de calidad? Pues que a lo largo de nuestra historia pues hemos tenido que ir tomando decisiones distintas y adaptando nuestras estrategias, pues dando bordadas, evidentemente pues para conseguir esa calidad contundente que siempre buscamos desde nuestra fundación. La más reciente se produjo en el año 2021, cuando todos los departamentos de la empresa nos comprometimos en esa búsqueda de calidad contundente. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues con estrategias como la que nosotros denominamos Total y Radical, que no es otra cosa que ofrecer a nuestros clientes, a nuestros jefes, la posibilidad de acertar con un surtido y unos productos de esa calidad contundente y, por supuesto, sin olvidarnos de otros valores tan relevantes como son la transparencia y la sostenibilidad. Yo creo que los clientes van a seguir demandando un surtido eficiente, completo, de calidad y a unos precios imbatibles. Y en Mercadona lo que vamos a seguir haciendo es escuchándolos, adaptando nuestro surtido a sus necesidades y ofreciéndoles calidad contundente a un precio imbatible en los negocios en los que tenemos presencia, que son alimentación y bebidas, cuidado y limpieza del hogar, cuidado de mascotas y aseo personal. Muchas gracias, Jessica, por tu participación y tu colaboración activa con Merco. Decíamos que ahora, durante los próximos minutos, vamos a ir haciendo un viaje, una retrospectiva de 25 años. Vamos a empezar con los datos disponibles del conjunto de países de 2024, datos que se extraen de una serie de más de 356.000 encuestas repartidas entre casi 12.000 directivos, casi 1.000 analistas financieros, 900 periodistas, más de 750 miembros de gobiernos, la opinión de 52.000 ciudadanos repartidos en los 19 países donde estábamos en 2024. De toda esa muestra posible gracias a la presencia de Merco en esta serie de países. Desde el 2001, año en el que vio la luz el primer ranking aquí en España, a 2008 cuando vio la luz el primer ranking en Colombia, 2010 en Argentina, y este año 2025, primer cuarto de siglo de vida de Merco, que verá a luz el primer monitor tanto en Estados Unidos, tanto en Texas como en California. Pues bien, vayamos ahora al primer bloque de esta serie del webinar sobre distribución retail, un primer bloque donde nos vamos a centrar en cuáles son, qué posiciones han tenido las compañías del sector, primero en España y luego abriremos el foco hacia los demás países donde está presente Merco. Pues bien, en España en 2024, ¿cuáles eran las compañías, en qué posiciones estaban? Pues Mercadona quedó la segunda a nivel general, luego el Corte Inglés en la posición 16, Carrefour la 43, Amazon la 49 y así sucesivamente hasta Galiza en la posición 197. En total, 14 compañías de 200 como las más reputadas dentro del tejido empresarial español. Y estas 14 son muchas, son pocas, ha ido evaluando, cambiando, creciendo, decreciendo a lo largo del año. Pues si nos vamos a la primera edición de Merco, allá por 2001, solo eran 5 compañías las del sector retail, el Corte Inglés, Inditex, Mercadona, Carrefour y Leroy Merlin. Esas 5 compañías se han ido manteniendo durante los 25 años dentro del ranking, aunque sí es cierto que cada una ha ido encontrando su propio sector, ¿no? De ese primigenio sector retail, Inditex pronto creó
o en torno a ella se creó el sector de distribución moda, o Leroy Merlin se ubicó en un sector más específico del hogar. Lo que sí vemos en la imagen es cómo este sector ha ido creciendo, ha ido ampliándose, no solo en número de compañías, 5 en 2001, también 5 en 2010, luego ya fue creciendo en 2015 hasta llegar a las 14 en 2024. No solo ha ido creciendo en número de compañías, sino también en posiciones, y lo vemos claramente, cómo ha ido como sector creciendo cada vez más hacia el liderazgo. Es cierto que en la primera edición el Corte Inglés lo lideraba, pero no es menos cierto que en esta edición de 2024 hasta 4 compañías dentro del sector retail, distribución generalista, se encuentran dentro de las 50 primeras compañías. ¿Y esto es mucho o es poco? Pues para eso lo que tenemos que hacer es dejar España e ir a los principales países donde este sector tiene una consistencia importante dentro de nuestros monitores, países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú o Portugal. En todo y cada uno de ellos, el sector retail es un sector con bastante reputación, es un sector con bastantes compañías dentro de bien el top 100 o bien el top 200. Nos encontramos en esta serie de países, esta serie de naciones, con un entorno de 10, 12, 9, 14 compañías dentro, recordamos, de las 200 primeras. Si nos vamos a otros países, quizás con menor población, nos encontramos con otra idea, otro principal insight de este sector, y es uno muy claro. El sector de distribución es un sector presente, con bastante consistencia en el conjunto de países donde Merck opera. Lógicamente, en países más pequeños, con una menor cantidad de compañías, vemos 5 en Costa Rica, vemos también 4 en Honduras, pero es un sector con bastante presencia, una presencia transversal en todos y cada uno de los 19 países que hasta 2024 éramos en Merck. ¿Cuáles eran las compañías que componen cada uno de los sectores? Pues aquí otra vez volvemos a esos países donde es un sector mucho más nutrido. Y también se replica una idea que decíamos anteriormente, y es que el sector no solo tiene un gran número de compañías dentro de los monitores, sino que las posiciones suelen ser de liderazgo. Habitualmente hay una o dos empresas dentro del top 10 general de reputación del tejido empresarial, y suele oscilar entre las 4 y las 5 las compañías que se quedan dentro de las 50 primeras posiciones. Tenemos aquí el ejemplo de México, de Perú, Portugal, Colombia, Chile, Brasil, Argentina, que también veíamos anteriormente. Entonces, llevamos a esta primera parte de los 4 bloques que componen este webinar con una idea muy clara. El sector distribución, partimos de que es un sector que ha crecido reputacionalmente, no solo en España, sino en el conjunto de países donde Merco se sitúa. Es un sector que suele tener en torno a 10, 12 compañías dentro del tejido empresarial, cuando es un país grande, hablando en términos de población, y en torno a las 6, 7 cuando es un país algo más pequeño. Siempre con algunas compañías dentro del top 10 y con una consistencia de en torno a 4 o 5 empresas dentro de las 50 con mejor reputación, se dediquen a lo que se dediquen. ¿Qué piensan los directivos de España, Colombia, México o Perú sobre el sector de distribución generalista, sobre el sector retail de sus diferentes países? Veámoslo. Los directivos en Merco, primero lo que hacen es valorar, escoger, mencionar en espontáneo compañías según su propio criterio, su experiencia, su trayectoria. ¿Cuáles son las compañías que ante cada uno de ellos tiene una buena reputación? Pues de ese conjunto de hasta 10 compañías, cada vez más, como hemos visto anteriormente, los directivos han mencionado empresas del sector distribución. Y eso ha ocurrido también en España. En España y en el resto de los países no solo mencionan, sino que una vez que una compañía es mencionada, veíamos antes Mercadona, El Corte Inglés, Carrefour, Amazon, cuando una compañía es mencionada, le pedimos nosotros a los directivos que nos escojan, que nos digan pues 3 fortalezas, 3 argumentos reputacionales y un ámbito donde no destaque tanto esa compañía o tenga un campo de mejora. De ahí se extraen, dentro del análisis de los directivos, las fortalezas, donde se asienta el capital reputacional de esa compañía, y la debilidad, donde hay un campo de mejora. Entonces, bien, en 2024 en España, ese lado de las fortalezas, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba el sector de distribución versus el tejido empresarial? Pues sobre todo una reputación basada en la calidad, en la oferta comercial, en el valor de marca, en la
recomendación en esos asientos, en esos atributos más centrado con lo comercial e irrumpía con bastante fuerza sobre el conjunto de las compañías, sobre el tejido empresarial español, todo lo relativo al talento, calidad de la oferta comercial y talento como grandes fortalezas reputacionales. ¿Y cuál era el valor donde todavía había campo de mejora, campo reputacional de mejora? En lo relativo a la internacionalización, a la expansión, a la ubicación geográfica de las compañías de ese sector en otros países más allá de España. Pues bien, si estos valores lo desagregamos en atributos, si de cada uno de de las 6 dimensiones canónicas de la reputación, lo económico, lo comercial, el talento, la responsabilidad, la innovación y ese ámbito de expansión internacional, lo desagregamos en los diferentes atributos, las diferentes variables, ¿qué vemos? Pues como decíamos antes, la recomendación de clientes, la contribución fiscal al país, la marca empleadora reconocida, se asientan como las principales fortalezas, siempre hablando aquí en ámbito diferencial con respecto al tejido empresarial. Y en el otro lado de la moneda se sitúan atributos muy relacionados, intrínsecamente relacionados con esa expansión internacional. Por un lado, el número de países en los que realmente operan y la cifra de negocio en el extranjero. Vemos una reputación muy clara en cuanto a aquello que la nutre, aquello que la hace crecer y también muy claro lo que los directivos señalan como un ámbito de mejora, un campo donde el sector todavía puede aportar un poco más. Si eso era en 2024, vamos a hacer una pequeña retrospectiva. Vamos a viajar hacia 2015 y vamos a ver cómo ha ido evolucionando ese perfil reputacional. Pues bien, lo que tenemos es una muy buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? La calidad de la oferta comercial en 2015 concentraba prácticamente todo el capital reputacional de este sector. Alcanzaba la cuota no solo máxima, sino con una diferencia muy, muy, muy grande sobre las otras dimensiones. Una compañía del ámbito del retail, su reputación la ganaba sobre todo en el ámbito de la más comercial, más cercano a ese día a día operacional. ¿Qué ha ocurrido en estos 10 años? Que ese capital reputacional, pese a que sigue siendo en 2024 el principal ámbito de vanguardia, el principal palanca reputacional de la compañía, ha ido enriqueciendo a otros distintos aspectos, como puede ser el talento, como puede ser también el ámbito de la responsabilidad. Ha ido desinflándose, pese a que sigue siendo líder, todo relativo a la calidad comercial y enriqueciéndose del lado de las fortalezas otros elementos, como decíamos, ¿no? El ámbito del talento, la responsabilidad y también el ámbito de los resultados económicos. Y si nos vamos a las debilidades, ¿cómo ha ido evolucionando las debilidades señaladas, siempre comparativas, de este sector con respecto al tejido empresarial? Pues también hay una buena noticia, y es que pese a que sigue siendo la principal debilidad lo relacionado con lo internacional, cierta expansión de las principales compañías pues, ha tenido un retorno reputacional. Esa debilidad tan acusada en 2015 ha ido aminorándose, sigue siendo lo principal destacado, pero ha ido aminorándose y otros elementos, quizás más cercanos a la innovación, han ido enriqueciendo o absorbiendo parte de esa debilidad. De hecho, si acudimos a cómo ha ido variando el perfil reputacional, tanto en 2010, donde es cierto que todavía solo preguntábamos la fortaleza, como en 2015, como en 2024, lo que encontramos es un rumbo muy claro, una hoja de ruta muy conseguida y que no deja de ser la principal fortaleza o el principal saldo positivo diferencial del sector, la calidad de la oferta comercial. La principal debilidad también lo internacional, debilidad siempre comparativa, recordemos, y cómo han ido evolucionando el resto de saldos, ¿no? Cómo el talento y la responsabilidad han ido absorbiendo y pasando de no ser diferencialmente positivo para el sector a convertirse en otros grandes pilares y cómo también lo internacional ha ido perdiendo debilidad. Sigue siendo una compañía no puede ser perfecta, inmaculada en el ámbito reputacional, siempre hay ámbitos donde mejora y sigue siendo lo internacional, pero cada vez menos. Y eso
Decíamos, ¿solo ha ocurrido en España o ha ocurrido en el resto de países? Pues si acudimos a 2024 y vamos a establecer cuáles son los principales valores diferenciales en positivo y en negativo del sector versus los diferentes tejidos empresariales de Argentina, de México, de Colombia, Perú, Brasil, Chile o Portugal, lo que encontramos es cierta sinergia o ciertas valoraciones similares en cuanto a ese valor diferencial en positivo de la calidad de la oferta comercial, tanto en España como en Brasil, como luego también en Colombia o en Portugal. Y el lado de las debilidades que bebe mucho más de contextos socioeconómicos, sociopolíticos de cada una de las regiones estudiadas. Y bien, si el ámbito diferencial en positivo, ese saldo en verde, hay cierta sincronía en las diferentes naciones, el ámbito de la debilidad se reparte más. En algunos países, Brasil o Portugal y México, están más relacionados con la innovación, en otros como Chile y Perú más relacionados con el ámbito económico, va diferenciándose. La creación reputacional del sector está clara. La diferencia reputacional, pues lógicamente depende en gran medida de cómo se componga el tejido empresarial de cada uno de esos países. Pues bien, terminamos con este segundo bloque del análisis, este segundo bloque centrado en los directivos, con esas principales ideas, ¿no? Un sector cada vez más y mejor mencionado, que siga asentando y sosteniendo su reputación en la calidad de la oferta comercial, pero que ha ido ensanchando la creación reputacional del lado del talento y del lado de la responsabilidad. Lo internacional, como punto de mejora, aunque ha ido limando esa diferenciación en negativo con respecto a los diferentes tejidos empresariales. Los factores que han impulsado nuestro crecimiento, nuestra reputación en la región son dos: la visión y nuestra vocación de innovar. Nuestra visión de democratizar el comercio y los servicios financieros en América Latina nos ha guiado desde el día uno y ha servido como un norte que ha guiado toda nuestra innovación. Y después esta innovación nos encargamos de que ocurra todos los días. Es mejorar los productos ya existentes, es lanzar nuevos productos complementarios, siempre tratando de mejorar la experiencia tanto para los compradores como para los comerciantes que operan en la plataforma. Hoy Mercado Libre es considerada una de las empresas más atractivas para trabajar, creo fundamentalmente por lo que es el ADN Meli, nuestra cultura. Tratamos de, a pesar de que somos ya más de 85.000 empleados, tratamos de mantener ese ADN emprendedor que viene de la época del garage, cuando surgió la compañía hace 25 años. Mucho foco y obsesión por mejorar los productos que ofrecemos a nuestros consumidores, un estado de beta continuo donde los productos tienen que ir mejorando día a día y mucho foco en un ambiente muy sano de trabajo, mucho rigor analítico, mucho foco en ejecutar con excelencia, pero todo ese espíritu competitivo que tenemos lo aplicamos hacia afuera, a competir en el mercado. Mercado Libre está impulsando el crecimiento del comercio electrónico en toda la región y eso tiene un gran impacto en las economías regionales. Pero lo que está realmente detrás de ese crecimiento es el impulso que le dan los microemprendedores, las pequeñas empresas, las medianas empresas. ¿Cómo nosotros las ayudamos? Dándole herramientas que le permiten gestionar mejor su negocio y le permiten soñar en llegar a consumidores en lugares mucho más alejados de donde ellos están. En Mercado Libre nos parece que es muy importante que la visión no sea solo una frase escrita en un papel, sino que sea parte del día a día de nuestros empleados. Intentamos inculcarles que todas las decisiones que están tomando de negocio, de desarrollo de producto, de nuevas innovaciones, tengan como foco principal mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Felicitaciones Merco por estos primeros 25 años y ojalá que nos sigan ayudando a todas las empresas a que mejoremos la forma en la cual operamos y por ende que tengamos una mejor reputación corporativa. Muchas gracias, Son, por tus valiosas aportaciones y tu siempre apoyo constante a la labor que hacemos en Merco.
Pasamos ahora al tercer bloque, el bloque de los expertos, de ese público o ese conjunto de públicos por excelencia dentro de la evaluación de la metodología Merco. Vamos a ir viendo cómo principalmente en España y luego con ese trasvase o esa visión, ese cruzar el Atlántico hacia otros países de América Latina, pues tanto los periodistas como los analistas financieros, las ONGs y el gobierno han ido validando, han ido evolucionando, han ido valorando a las diferentes compañías dentro de los distintos atributos que cada una de los expertos valora. Así, si empezamos con uno de los públicos de referencia que lleva con nosotros pues, prácticamente desde las primeras ediciones, como son los analistas financieros, ellos, Merco, con ese afán de ser la herramienta reputacional de bolsillo de cada una de las compañías, con la escucha siempre de las empresas, hemos ido incorporando atributos y variables al análisis. De ahí que haya algunos ámbitos, pues por ejemplo en los analistas financieros el gobierno corporativo o la sostenibilidad medioambiental, que hayan sido introducidos en algún momento, en algún año concreto, razón por la que no exista en épocas anteriores, ¿no? Eso también habla de cómo Merco ha ido evolucionando, adaptándose y poniendo esa mirada en ser una herramienta de utilidad. O bien los analistas financieros, cuya evolución se ciñe a esa proyección de beneficios a corto y medio plazo, acierto a la estrategia empresarial, el gobierno corporativo, la sostenibilidad medioambiental que veíamos antes o la credibilidad y calidad de la gestión. ¿Cuál ha sido la valoración en España en esos últimos años? Pues vemos cómo en 2010 había una mayor valoración, un mayor reconocimiento a nivel sectorial, ocupaba una posición décima sobre 100, lo cual décima duodécima sobre 100, lo cual sin duda refleja ese liderazgo que tenían las compañías que conformaban este sector por aquel entonces. Y luego, durante 2015, pues ese reconocimiento fue un poco más duro, posiblemente todo el contexto saliendo de la crisis afectó a este sector en particular y bajaba de esa posición media del 12 al 47, y cómo esa bajada ha sido ligeramente pendular, ¿no? Y de los últimos 10 años, de esa posición de 2015 a posición de 2024, pues sí lo que encontramos es una mejora más evidente, hasta situarnos en posiciones medias del entorno del 35, a nivel agregado, a nivel del conjunto de los expertos. Las mejores valoraciones pues, están de la mano del acierto de la estrategia empresarial en el 2024, también de esa credibilidad y calidad de la gestión, es decir, tanto corto plazo como largo plazo, y el lado que menos se destaca de las compañías pues está más relacionado con la sostenibilidad medioambiental. Pues bien, si en España veíamos que en 2024 la posición media del sector era la 35, una posición pues de reconocimiento, digamos, medio alto en ese primer tercio, casi primer tercio de las posiciones. Si lo que hacemos es el reflejo de España versus el resto de países con una presencia notoria y consistente dentro del top 100, lo que nos encontramos es que España es el segundo país donde este sector para los analistas financieros tiene la mejor reputación, el mayor reconocimiento. Son liderados por el país vecino, por Portugal en esa posición de 21. Luego ya pues bajamos al 43 en Colombia, o posiciones de 55, 60 y 63 de Colombia, Argentina o México. Es decir, los analistas financieros en España reconocen mucho más a nuestro sector que en la mayoría de países donde es un sector consistente en cuanto a número de empresas. Solo nos supera, en este caso, Portugal. Si pasamos de los analistas financieros a otro público, no queremos aquí establecer una jerarquía de públicos, pero es verdad que los periodistas suelen ser uno de los stakeholders de referencia, ¿no? Ellos son a la vez fin en cuanto a público concreto, pero medio, altavoz para otros tantos públicos de interés. ¿Qué encontramos en este público? Una dinámica de crecimiento muy, muy buena, ¿no? Como en el 2010, si nos retrotraemos estos 15 años, ocupaba una posición sectorial del 72, digamos una reputación medio baja, y cómo ha ido escalando año a año, aunque aquí lo veamos en estos cortes de cada 5 o 10 años, hasta establecerse en un puesto 23, en ese top 25 para los periodistas. Un sector que ha crecido en todos y cada uno de los atributos que evaluamos, ¿no? Ha crecido en esa transparencia informativa, en esa eficacia en la comunicación, sus aspectos más comunicacionales, como luego también los aspectos más centrados en el management, más centrados en la gestión, donde ocupa posiciones claras de liderazgo de este sector versus a otros tantos sectores. Este gran reconocimiento de los
periodistas, también nos lleva a colocar, ¿no?, al sector en distribución retail dentro de los periodistas como el que tiene mejor reputación de los países que estamos evaluando, ¿no? Nos sigue otra vez Portugal, pero esta vez España es el que queda adelante, ¿no? España en esta posición del entorno de 23, Portugal 32 y el resto de grandes naciones pues ya más cercanos a unas posiciones medias, unas posiciones del entorno del 50. Para los periodistas, el sector retail, el sector de distribución generalista tiene una gran reputación y sobre todo una tendencia reputacional muy, muy positiva. Pasamos de los periodistas ahora a las ONG, los responsables de ONG, y aquí estamos incluyendo tanto ONGs medioambientales como sociales, dedicadas a la inclusión, dedicadas a la diversidad. ¿Y qué tenemos aquí? Pues un cierto mantenimiento, si lo que hacemos es solo fijarnos en 2024 versus 2015, y también una caída, si lo que hacemos es fijarnos en 2010. Si se ha producido una leve caída de esas posiciones que se orientaban más en el entorno del 21, a estas posiciones más en el entorno del 35, 37 en los últimos años. ¿Y dónde ha sido más fuerte la caída? Pues no tanto en la contribución a la comunidad, también la hay en todo ese ámbito más relacionado con la acción social. No ha sido tanto la caída proveniente de ese atributo, de lo relacionado con esa variable, como del comportamiento ético, quizás más ligado a esa licencia social para operar, donde si se pasa de un puesto de cierto liderazgo, 23 en 2010, a una posición de 41 en 2025. Un ámbito que otorga unas posiciones finales no despreciables, unas posiciones promedio del entorno del 37, buenas, positivas, aunque este sector ha estado en otros momentos, hace 15 años, algo mejor reconocido dentro de él. Lo que tenemos dentro de la comparación internacional, dentro de la comparación global, es cierto mantenimiento y cierta igualdad. Tenemos esa posición 37 en España. Pues aquí es Portugal la que vuelve a emitir un puesto 22 de liderazgo, y el conjunto de países de América Latina donde se sitúa el reconocimiento a este sector en unas posiciones intermedias, unas posiciones de un reconocimiento medio, ni muy alto ni tampoco muy bajo, un reconocimiento medio que otorga pues esa licencia para operar, aunque siempre hay ahí algún que otro aspecto quizás de mejora. Avanzamos a un público con bastante relación con la distribución, con el retail, como son las asociaciones de consumidores. ¿Cómo ha valorado estos responsables al sector en los últimos años? Pues digamos que bastante bien. Es unas posiciones muy buenas y muy de liderazgo. Es cierto que en 2010 se estaba dentro del top 5, calidad de la oferta comercial, pues en torno del 5, respecto a los derechos del consumidor, del entorno del 6, posiciones de claro liderazgo y dominio y de ser referencia. En el 15 y en el 24, pues sí, hay una pequeña caída, pero según los datos se ve más al adelanto otra serie de sectores, más que a un retroceso o puro del sector distribución, del sector retail, ¿no? No obstante, el sector se sigue manteniendo dentro del top 20, top 25 de liderazgo, una reputación, un reconocimiento consistente y fuerte. De hecho, es tan fuerte que si volvemos a compararnos con el conjunto de países, en España es donde se consiguen las posiciones más altas, esas posiciones de top 20, que no llegan ni en Portugal, que es el que le sigue en el puesto 35, ni en Colombia, que es el que también le sigue en el puesto 40. Avanzamos un público más, llegamos por el quinto y son 8. Y nos vamos a la administración, un público que entró en Merco en 2017, los miembros de gobierno, tanto a nivel general como autonómico y también de las principales localidades, en este caso de España. ¿Y qué tenemos aquí? Pues cierta continuidad, tanto en el 17 como en el 21, y una cierta caída evidente, ¿no?, en las posiciones, algunas muy concretas, como ese compromiso social o medioambiental, en el 2024. ¿Qué podemos extraer también de este análisis histórico? Como el año de la pandemia y de la pospandemia, ese año 2021, supuso un reconocimiento alto a este sector en conjunto. Las principales posiciones, las posiciones más altas, de hecho del conjunto de posiciones en este puesto 23, se alcanzaron en ese año 2021. Todo ese reconocimiento luego pues ha ido perdiéndose en estos 3, 4 años, ¿no? Se alcanzan unas posiciones buenas, quizás no óptimas, pero sí buenas, del entorno del 35-40, quedándonos en ese puesto final del 38. Sabemos que hemos estado mejor,
estamos un poquito más abajo, aunque la dinámica o la tendencia no es negativa, es una dinámica de cierta estabilidad. En los diferentes países, la administración valora este sector de maneras muy similares. La mayor semejanza que hay entre los diferentes públicos, valorando los diferentes sectores en los distintos países, la encontramos en este público. El gobierno es el público que valora de manera más similar al sector retail. Posiciones de en torno del 30 al 40, ¿no? Variando por países, pero suele ser la tónica general. Avanzamos un paso más hacia los responsables sindicales, que en España también ha habido un gran empuje del ámbito de la pandemia, un gran empuje, una gran valoración en el año 2021. Se supo reconocer ese esfuerzo tan grande que realizó todo el sector y ese reconocimiento creció, como se puede ver en la imagen, aunque no es menos cierto que pues, en este lapso de 3 4 años ese gran ola de reconocimiento ha pendulado ligeramente. Ya se sitúa en puestos más cercanos al 40. Puestos de cierto liderazgo del entorno del 23, pues ha caído a un reconocimiento medio. Un reconocimiento medio que, como ocurría con el público anterior, con el público de gobierno, es relativamente similar, relativamente cíclico en el resto de naciones, ¿no? En Argentina vemos que es un 48, en Colombia también es un 42, en Portugal sí hay una discrepancia, en este caso muy positiva, para situar a este público, a este sector, por parte de este público, en el puesto número 15. Nos quedan dos públicos, uno de ellos son los Social Media Manager, que también entraron en Merco en 2016-2017. ¿Cómo ha ido evolucionando esa presencia, esa comunicación digital, la valoración de la innovación o la eficacia en esa comunicación digital tan importante para este sector en los últimos años? Pues con cierta estabilidad. Unas posiciones que entraron cuando este público se inició en el puesto 22 y que ha ido manteniéndose siempre dentro de ese 22-30. De hecho, en el último año, en el 2024, lo que tienes es la posición 28. Hay cierta estabilidad en los diferentes atributos, las diferentes variables que este público, que este stakeholder valora de cara al sector. Es cierto que apreciamos en el corto plazo, en la corta tendencia, una ligera bajada que se puede entender más como que el sector se está manteniendo, no está sabiendo aprovechar o optimizar grandes y buenas campañas en comunicación digital, se está ahí manteniendo en ese reconocimiento alto, un reconocimiento del entorno del 28, sin llegar a estar dentro de ese top 20 que sí tiene el sector para otros públicos. De hecho, si lo vemos comparado, ¿no?, con el conjunto del resto de países, también España aquí lidera justo por detrás de Portugal en los diferentes ámbitos. Y por último nos vamos a uno de los públicos con los que también empezamos en Merco hace ya pues 25 años, un público que se introdujo en el monitor en el entorno del 2005. También traemos aquí, para seguir la secuencia, los tres momentos: 17, 2017, 2021 y 2024. Un público donde del gran reconocimiento se ha bajado a una zona intermedia. De alcanzar y tener una tendencia positiva hasta situarnos en algunas valoraciones, esa estrategia competitiva y esa calidad de la gestión en puestos de alto liderazgo, ¿no?, en 2021, fruto de esa apuesta país que hizo el sector en conjunto, a posiciones más medias, unas posiciones más cercanas al 43 a que se alcanzaron en 2024. Un cierto retroceso de ese reconocimiento, podríamos decirlo. De hecho, en este público, en el público de los catedráticos, de los académicos, de los miembros de universidad y escuelas de negocios relacionados con la economía, España para ese sector no lidera, ¿no? Está en unas posiciones quizás de las más bajas del conjunto de los públicos expertos. Si nos vamos al resumen de valoraciones, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido transformándose el reconocimiento de este sector, un sector que se mantiene en posiciones de liderazgo sin alcanzar el reconocimiento óptimo, en posiciones de top 10 o de top 15, sí rozándolo entre los periodistas, también entre las asociaciones de consumidores y sobre todo una gran concentración en torno a puestos intermedios de entre el 30 y el 40, en aquel público donde sí hay un menor reconocimiento, que son los catedráticos, el ámbito universitario, el ámbito académico,
No es menos cierto que son unas posiciones de 43, son posiciones intermedias muy buenas. ¿Qué ocurre? Que es un sector con una reputación tan conseguida, un reconocimiento tan ganado, que cuando hacemos la diferencia, pues sí puede parecer que están un poco más abajo. Terminamos este tercer bloque de expertos concluyendo, ¿no?, esas diferentes ideas. Un sector que crece en reputación, sobre todo en 2021, por todos los efectos y los esfuerzos realizados en la pandemia, que en algunos públicos ese crecimiento y esa exposición tan alta que tuvo el sector lo supieron capitalizarlo más. Hablamos aquí, por ejemplo, de periodistas, y en otros que se ha ido frenando, pero que se ha ido frenando, alcanzando y consolidando esa reputación, ¿no?, alcanzando unos suelos reputacionales mucho más altos. Un reconocimiento, una tolerancia, una preferencia, una elección, al fin y al cabo, más sostenida, ¿no?, pendulando y quizás bajando en algunos aspectos, pero consiguiendo ese reconocimiento alto, moderadamente alto, que tiene este sector para periodistas, para analistas financieros, para miembros de gobierno y para el conjunto de stakeholders que valoran el mercado. La forma en que manejamos el equilibrio entre la eficiencia operativa y nuestra responsabilidad social está en el centro de nuestras decisiones, desde tener la flota más extensa de vehículos eléctricos de América Latina, o tener los empaques reutilizables, o centrarnos en nuestra huella de carbono y tener una clara conciencia de cómo mitigar nuestro impacto en el planeta, son cosas que tenemos que todo el tiempo balancear en pos de seguir entregando lo que el cliente necesita y al mismo tiempo ser responsables con el planeta y la sociedad en la que actuamos. Siendo la empresa más importante de América Latina, tenemos un ejemplo que dar y por eso lo ven en nuestras acciones. El papel que juega la reputación frente a los inversionistas de la compañía es central. Los inversionistas, cuando invierte en una compañía, es un voto de confianza. Es un voto de confianza en que la gerencia, el equipo gerencial va a estar haciendo lo correcto con el dinero de los accionistas, invirtiéndolo de la manera correcta y sustentable, que lo va a hacer en forma ética, cumpliendo las reglas y las leyes en cada país. Es la base de la creación de valor a futuro y al final eso termina en una reputación que, como es obvio, todos los días hay que volver a ganar ese partido. Digamos, un partido que empieza todos los días y hay que seguir manteniendo esa reputación. Sin esa reputación, Mercado Libre no sería lo que es y es la parte clave que tiene que mantener a futuro, siguiendo haciendo cada día las cosas bien, que digamos parece más fácil de lo que se dice, pero al final es la mejor manera de crear valor a futuro. 25 años, nosotros sabemos lo que es tener 25 años. 25 años es una vida y realmente que Merco tenga 25 años ya cumplidos es un testimonio de también una reputación construida, de una trayectoria, de una coherencia. Así que muchas felicitaciones de Mercado Libre para Merco en este cumpleaños 25 y que sean por muchos más. Muchas gracias, Leandro. La verdad que es un privilegio teneros aquí hoy en este webinar, aprendiendo tanto de cómo Mercado Libre ha constituido no solo un liderazgo de gestión, sino sobre todo un liderazgo reputacional. Un liderazgo reputacional que entre los diferentes públicos que así lo reconocen está el que vamos a ver ahora, que es esta acción general, Merco Sociedad. Vamos a primero quedarnos en España y ver un poco cómo en 2024 la población general, pues las 9.000 personas que participaron estratificados según sexo, edad y ámbito geográfico en la encuesta de Merco, cómo valoraron a este sector, a esta distribución generalista. Y es un sector que versus el conjunto del tejido empresarial tiene una reputación consistente. De hecho, dentro de lo que es la pregunta de la reputación, ¿qué reputación le concedo a este sector? Alcanza el notable, ese 7,2, bastante por encima del 6,86 de la media del tejido empresarial. ¿Dónde se destaca sobre todo este sector versus el conjunto de ámbitos? Pues en aquellos aspectos más relacionados con la transparencia y la honestidad, también en la ausencia de corrupción y aquellos aspectos más ligados al día a día, ¿no? También al día a día comercial. Es un sector reconocido, relativamente querido, quizá no llega a la admiración por parte generalizada de la población, el conjunto de los ciudadanos, pero que es un sector que
navega por encima del conjunto del tejido empresarial aquí en España, o así lo decían los datos en 2024. Pero ¿qué ocurre si nos quedamos con esa valoración reputacional a lo largo de los últimos años? Pues volvemos a ir a 2010, a 2015 y a 2024 y ciertamente vemos un crecimiento de una curva. Una reputación que dentro del sector distribución se movía del entorno del 7,12 en 2010, que fue escalando hasta 2015 en el 7,21, pero que fue desescalando hasta el 7,2 que tenemos hoy en día, ¿no? Que tenemos en 2024. Eso sí, siempre el sector ha estado por encima del conjunto del tejido empresarial, ¿no? El tejido empresarial español tenía en 2010 una reputación valorada, estimada en torno al 6,76, avanzó también junto con con el sector distribución generalista, el sector retail, hasta el 7,08, es notable, y que ha decrecido a este 6,86 que veíamos también anteriormente. Una curva similar, manteniendo siempre el liderazgo del sector versus el conjunto del tejido empresarial. Pero bien, con este último análisis de la población general finalizamos este webinar centrado en la evolución reputacional del sector distribución generalista, del sector retail en España en los últimos años y también haciendo eco de los diferentes países en donde Merco está presente. Principales conclusiones, principales insights que podemos extraer de este webinar, ¿no? De este monográfico sobre el sector retail, un sector que ha ido creciendo reputacionalmente en los últimos 25 años, no solo en España, sino también en el resto de países. Oscilan entre las 8 y las 14 compañías con mejor reputación en las diferentes naciones donde Merco está presente, dentro de las 200 empresas con mejor reputación de cada uno de los países. Es decir, un sector robusto, consistente, con una buena y gran reputación, que consigue incluir dos empresas de media dentro del top 10 o top 15 de los diferentes países, que consigue también tener en torno a 4 compañías dentro del top 50, 4 compañías dentro de las 50 con mejor reputación de cada uno de los países Merco. Es un sector cuya reputación, según los diferentes directivos, se asienta sobre todo en la calidad de la oferta comercial, en todo ese producto o servicio, en toda la valoración de marca, recomendación de clientes especialmente. Pero un sector que, anclando su reputación en torno a ese sector comercial, ha sabido construir también valor reputacional en otros elementos, como puede ser el talento, en torno a una marca empleadora reconocida y también en torno a la ética y la responsabilidad, sobre todo, y en el caso de España, a partir de 2021. En el caso de los expertos, es un sector que ha ido creciendo también su reconocimiento entre los diferentes stakeholders que así lo valoran, especialmente notable, positivo en el caso de los periodistas, y que pese a que en 2021 había en general mejores posiciones que en 2024, han sabido construir un colchón reputacional grande, un colchón reputacional consistente y evidente, ¿no? Que no hace tener posiciones de 2010, sino en la mayoría de los casos superarla con bastante fuerza que también llega a la población general. Esa población general, está ciudadanos de España en este caso, que siempre han valorado al sector distribución generalista, al sector retail, por encima del tejido empresarial español. Pues bien, le agradecemos una vez más su tiempo, su valioso tiempo, no solo a los que están conectados y han podido visualizar este monográfico, sino también, sobre todo, a los compañeros de Mercadona y de Mercado Libre que han participado en este webinar, en esta sesión sobre el sector que les representa. Les invitamos y les emplazamos la próxima semana, en los próximos días, a poder consultar los diferentes monográficos que vamos a tratar. Vamos a tratar la banca, vamos a tratar alimentación, bebidas, vamos a tratar el ámbito energético, cómo ha ido evolucionando, cambiando la reputación en cada uno de estos sectores. Desde aquí, las gracias de parte de Merco, no solo por esta hora concedida, sino por los 25 años de esfuerzo, de confianza que nos han depositado. Muchas gracias.